miércoles 14 de mayo del 2014. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Pepe Acacho, líder Shuar, asambleísta de Morona, Santiago por Pachacutic. El caso Sarayaku, las medidas cautelares, afán separatista, lo vamos a examinar. También estará con nosotros Juan Carlos Casinelli, asambleísta, miembro de la coordinadora en Guayas de Alianza País. Vamos a revisar los resultados de la Convención Nacional. ¿Respondieron a las expectativas? Y David Rosero, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, la renuncia del secretario técnico anticorrupción del Consejo de Participación Ciudadana y sus señalamientos sobre los deficientes resultados en la lucha anticorrupción. En rueda de prensa, Contraloría y Fiscalía dieron a conocer que no existe ningún juicio en contra de Fabricio Correa por los contratos que mantuvo con el Estado. Pablo Chambers, coordinador de la veeduría que investigó los contratos, criticó la decisión. Chambers acaba de ser sentenciado por falso testimonio junto con Gerardo Portillo al haber afirmado en su informe final que el presidente Correa sabía de los contratos de su hermano con el Estado. Pablo Chambers, uno de los veedores de los contratos de Fabricio Correa con el Estado, denunció que el caso quedó en la impunidad. Fabricio Correa cogió esos 656 millones, no se sabe qué hizo con ellos. Sin embargo, hoy, el Contralor General del Estado, Carlos Polit, aseguró que sí se realizaron las investigaciones del caso. La Contraloría remitió 2 informes con indicios penales en los temas de contrato, en los temas relacionados con Fabricio Correa. Auditamos, los valores de los contratos auditados ascienden a 167.384.000 dólares. En total hubo 9 exámenes especiales. Se establecieron responsabilidades civiles y administrativas, pero los 2 informes con indicios penales no prosperaron. Esos temas fueron a la Fiscalía, pero fueron 2 temas específicos por la contratación de un puente que se realizó en el Azuay y otro que no recuerdo específicamente, pero realmente la Fiscalía, Diego, ¿en qué terminó? ¿Se llegó a instrucción o no esos temas? No encontraron los méritos, no hubo mérito para hacer la instrucción fiscal y sencillamente pues terminaron eso. Al respecto, el fiscal general dijo que informará sobre lo ocurrido en los próximos días. Yo lo que sí me comprometo es ahora que vuelva a la oficina a saber exactamente qué pasó y a través de comunicación social, usted comprenderá, no es para mí muy fácil tener todos los casos en la cabeza. Esto ocurrió en el marco de un acuerdo entre la Contraloría y la Fiscalía para acortar la brecha entre el número de informes enviados con indicios de responsabilidad penal y los que finalmente se judicializan. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Desde el 500 aniversario de la conquista española en 1992, el movimiento aborigen ha tomado fuerza en el Ecuador. Esa fuerza ha servido para reivindicaciones de las nacionalidades indígenas, así como para su utilización política por las élites que han gobernado el país durante 184 años. El caso Sarayaku ha planteado una situación que el presidente de la República la define de la siguiente manera. Veamos. Un grupo de indígenas por ancestrales que se crean se han declarado república independiente, darle asilo a 3 fugitivos. Empezaron diciendo que la sentencia de la Corte les permitía eso. Falso. Después que la Constitución, sus derechos ancestrales, que tienen que ver sus derechos ancestrales con 3 fugitivos que no son de la comunidad y no cometieron el delito ni siquiera en el territorio de la comunidad. Ahora dicen que es el derecho a resistencia. ¿Resistir a qué? A sus propias conciencias. Lean la Constitución. La fuerza pública debe estar en manos del Estado. ¿Cómo es posible que estos señores tengan una fuerza pública privada de ellos solitos? No, son sus costumbres, están con carabinas de caza. ¿A quién quieren engañar, por favor? ¿Desde cuándo se casa con camisetas negras, chalecos, pantalones de camuflaje? Entendamos que estamos enfrentando grupos armados que desafían el Estado de Derecho. El hecho de que hayan sufrido injusticia los indígenas, de que tengan costumbres ancestrales, no les da derecho a creerse una república independiente. ¿Son ecuatorianos o no son ecuatorianos? Si son ecuatorianos, todos debemos someternos a la Constitución del país, compatriotas. Pepe Acacho, asambleísta de Morona, Santiago Pachacutic, líder de la nacionalidad Shuar, profesor de educación intercultural bilingüe. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor Pinargote, un gusto estar aquí y un saludo a toda la audiencia. El movimiento indígena apoyó el referéndum aprobatorio de la Constitución de Montecristi que establece en su artículo 1
un Estado plurinacional y unitario. Con este antecedente, ¿hay una actitud separatista del Estado unitario del Ecuador en las nacionalidades indígenas? ¿Cuál es la posición de las nacionalidades? Quiero decirle al presidente Correa que lea el artículo 56 de la Constitución, en la cual reconoce claramente que el Estado ecuatoriano es indivisible, y el artículo 57 tipifica lo que son los territorios de los pueblos y nacionalidades, que dice es imprescriptible, es inembargable. En tal virtud nosotros jamás conformamos un nuevo Estado, pero hay que recordar que el CODEMPE, que es una institución pública del Estado que fue creado en el año de 97, ha reconocido a los pueblos y nacionalidades sus estatutos, sus formas de organización, y ha reconocido a sus directivas. Y el artículo 57 de esta Constitución tipifica claramente las formas de organización de los pueblos y nacionalidades. En tal virtud, aquí no hay ningún pretexto de parte nuestra crear un nuevo Estado, ni tampoco el pretexto de que el presidente de la República tenemos nosotros esas intenciones. Ahora, en el 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de la comunidad Sarayaku para que fuerzas militares del Estado ecuatoriano no ingresen al territorio, protegiendo a una petrolera argentina que colocaba explosivos sin conocimiento de la comunidad para exploración petrolera. Pero el gobierno de Lucio Gutiérrez desacató esas medidas cautelares, por lo cual la Comisión Interamericana le tuvo que solicitar a la Corte Interamericana que dicte medidas provisionales, como en efecto lo hizo en el 2004. Recién en el 2007, en los primeros meses del gobierno de Rafael Correa, se aceptaron dichas medidas por el Ministerio de Energía, y de ahí comenzó un largo proceso que desembocó en la sentencia que se dictó en el 2012. Ahora, es este antecedente el que determina que la comunidad Sarayaku apoye las medidas cautelares de la Comisión Interamericana a favor del asambleísta Clever Jiménez de Pachacutic y sus dos asesores para que no se cumpla la sentencia que se ha dictado contra ellos. Mire, hay que dejar en claro que el Ecuador firmó la Carta de Costa Rica en el año 69, lo ratificó en el año 77 y reconoció todo el articulado en el año 84. Las medidas cautelares a favor del pueblo Sarayaku está vigente. La desobediencia de un gobierno prepotente, como era la de Lucio Gutiérrez, hizo primero que sea derrocado como presidente. Segundo, las consecuencias jurídicas los tuvo que pagar este gobierno, y no sabemos la prepotencia de este gobierno, tal vez lo tenga que pagar otro gobierno que venga en lo posterior. Pero sin embargo, siendo que el pueblo de Sarayaku tiene estas medidas cautelares, nosotros estamos muy de acuerdo que la delegación de la Corte Interamericana venga a verificar in situ todas las acusaciones, las difamaciones que ha hecho el gobierno diciendo que hay grupos paramilitares. Cabe indicar que, señor Correa, para ir a cacería no nos vamos con corbata ni tampoco con camisa blanca. Para ir a cacería nosotros necesitamos vestimenta negra, café o de otro color para que no puedan huir los animales. De esta manera existe negligencia de parte del gobierno y una falsa acusación. Por lo tanto, el pueblo de Sarayaku tiene legítimo derecho a iniciar una acción legal, judicial, en contra del gobierno por estas falsas acusaciones. A ver, pero aquí hay una cosa. Primero, tienen una fuerza de seguridad y se los ve armados, incluso con un uniforme. Entonces, ¿quién ha organizado este cuerpo de seguridad y desde cuándo? Si esto ha sido además con el conocimiento de las autoridades del gobierno nacional, porque eso es lo importante. O sea, llámense paramilitares o no, el hecho es que existe esa fuerza y por qué existe, o sea, ¿cuál es el fundamento legal? Miren, es de conocimiento público. En las guerras que hemos tenido entre Ecuador y Perú, nosotros los indígenas hemos conformado grupos de élite
que en muchos de los casos han sido reconocidos y han sido condecorados nuestros hombres que participaron en las guerras. Le voy a decir, los Shuar, por ejemplo, tenemos el grupo de élite Arutam, que son soldados que participaron en la guerra de Cenepa. También tienen sus insignias, tienen su uniforme, pero no tienen las armas. En este caso, el pueblo de Sarayaku tiene un grupo de élite que es el WIO, que es comunitario. En tal virtud no hay ilegitimidad. Cuando el mismo artículo 57 reconoce las formas de vida, los emblemas de los pueblos y nacionalidades. Para nosotros, una lanza, una escopeta, una carabina, una cerbatana es emblema de las nacionalidades indígenas y para nosotros no es delito. Si es que es delito, tal como dice el artículo 360 y 361, mire, quedarían tan poco las cárceles del Ecuador, porque solo los Shuar, según el último censo del INEC, somos algo de 80.000 ciudadanos, y no se diga de otras nacionalidades. Entonces, a todos nos tendrían que iniciar procesos judiciales y nos tendrían que llevar a la cárcel por tener nuestros emblemas que nos sirve para defendernos y para poder cazar y alimentar a la familia. Ahora, usted lo ha dicho concretamente, es para defenderse, para cazar, alimentar a la familia, pero ¿qué tiene que ver esta fuerza con la protección a Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, que han sido condenados por injurias contra el presidente de la República? Por eso yo le preguntaba que qué relación hay entre las medidas cautelares que tienen que ver con la comunidad Sarayaku y las medidas cautelares a favor de Clever Jiménez. O sea, son dos cosas diferentes. ¿Por qué es que ustedes establecen esta vinculación y en base a qué declaran esta protección para el asambleísta Jiménez? Primeramente estamos hablando de seres humanos. Compañero Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, de lo que nosotros conocemos, y el pueblo ecuatoriano es testigo, ellos jamás cometieron un delito, no robaron, no mataron, no violaron. Lo que son sentenciados es por una justicia dependiente del Ejecutivo. Aparte de eso, hay que dejar en claro que el pueblo de Sarayaku jamás prohibió el aterrizaje de los dos helicópteros. Ellos ingresaron, aterrizaron en la pista de Sarayaku el día lunes. Lo que no permitieron es el traslado desde la pista hasta la comunidad de Sarayaku. ¿Por qué? Porque no había una coordinación, tampoco había una comunicación. Lo dice el artículo 171, la cooperación y la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. En tal virtud, si es que se cumplen esos protocolos, esas normas de respeto mutuo entre el gobierno y las comunidades indígenas, el pueblo de Sarayaku está disponible a dar todas las facilidades, toda la información para ver si es que ellos se encuentran ahí, las tres personas, y si es que en verdad están armados y tienen esos grupos irregulares. Ahora, se asegura que Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa ya han salido de la comunidad, para así evitar hechos de violencia en perjuicio de todos. Sin embargo, la policía quiere entrar para verificar si Jiménez y sus dos asesores en efecto han salido. De otro lado, la policía también es la encargada de remover los explosivos que colocó la petrolera argentina, según la sentencia de la Corte Interamericana. ¿En qué medida la policía ha cumplido hasta el momento con remover los explosivos de acuerdo a la sentencia de la Corte Interamericana? No han cumplido en su totalidad. Es una parte de lo que han cumplido la sentencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, como he dicho, estamos nosotros y el pueblo de Sarayaku tiene toda la voluntad de dar la información necesaria. Y hay que tomar en cuenta que solo la provincia de Pastaza son más de 29.000 kilómetros cuadrados. Aparte de eso, la provincia de Morona Santiago tiene cerca de 24.000 kilómetros cuadrados. Las provincias amazónicas son tan extensas. Aparte de eso, ha habido pronunciamientos de otras nacionalidades, como los Shuar, los Achuar, en decir que tienen la buena voluntad de dar acogida y protección. No sabemos
Si es que ahora ya no están en el pueblo Sarayaku, puede ser que estén en otra comunidad, pero están con las mismas garantías y con la misma protección, porque estamos hablando de seres humanos que corren el peligro y el riesgo de perder sus vidas. En este país es totalmente inseguro. Miren lo que acaba de pasar en Huizne, cuando asesinan a un alcalde. No se diga de alguien que también ya recibió amenazas, inclusive tentativas, como el caso del compañero Clever Jiménez cuando estaba viajando desde la ciudad de Quito a la ciudad de Zamora. Esa denuncia está presentada en la Fiscalía del Cañar, pero no se ha dado agilidad. Ahí la negligencia de la justicia. Pepe Acacho, líder Shuar y asambleísta por Pachacuti, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, buen día. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, tiempo de irnos a una pausa, y cuando volvamos ya está en nuestros estudios Juan Carlos Casinelli, asambleísta, miembro de la Coordinadora Provincial de Alianza País. La Convención Nacional respondió a las expectativas, lo examinamos al volver, quédese con nosotros. Los hombres son criaturas muy raras, la mitad censura lo que ellos practican, la otra mitad practica lo que ellos censuran. Lo dijo Benjamin Franklin, estadista y científico estadounidense. Juan Carlos Casinelli, asambleísta por Alianza País, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Estefi. Después de la convención de Alianza País, vale la pena revisar algunos de los resultados de lo que está ocurriendo al interior de la mayor fuerza política del país y con algunos giros que esperaban tomar después de los últimos resultados electorales. Para usted, en esa convención se cumplió con los cambios anunciados para el movimiento en cuanto a las nuevas directivas nacionales, a las directivas provinciales, que se acerquen a las bases y puedan mejorar la estructura del movimiento como se propuso. Sí, muchas gracias por la entrevista. Yo pienso que la convención cumplió la expectativa que estaba pendiente ya más de un año de retraso, que era primero la reestructuración de nuestra dirección interna. Creo que eso era fundamental. En segundo lugar, se reformó nuestro régimen orgánico porque somos un movimiento y está trazada la hoja de ruta de trabajo de Movimiento Alianza País hacia el futuro, de cara al 2017, de cara a hacer un proyecto político sustentado con su movimiento de manera eficiente. En ese sentido, yo considero que la Convención de Esmeraldas cumplió la expectativa de dejar trazada la ruta. Ahora toca implementar aquello que corresponde de acuerdo a lo propio que se aprobó. Uno de sus compañeros, Raúl Patiño, nos decía aquí que lo que muchos esperaban dentro de Alianza País es que los dirigentes, todos, se elijan ese día, el día de la convención, allí mismo, por votación secreta y no después, porque los militantes quieren decidir sobre sus dirigentes provinciales. La militancia no solo quiere discutir, sino decidir, nos decía, sobre sus dirigentes y sus estatutos. Pero eso pasó, ¿hubo un voto secreto para elegir a las directivas provinciales? No, ese fue un criterio totalmente particular y aislado de Raúl Patiño, que yo lo respeto, que pudo haberse incorporado de pronto en la convención, pero que no fue acogido. La convención tuvo un tratamiento totalmente distinto, sin ningún problema. No es el voto secreto, 1.500 personas. Más vale lo que ha prevalecido en Movimiento Alianza País en todas sus convenciones. Es una manifestación pública de respaldo a lo que se propone, y eso no fue la excepción en la convención. Por lo tanto, no hay ningún problema en torno a aquello. Lo que pasa es que parecería no haber una posición unánime sobre eso. ¿Por qué? Porque hay quienes sí sostienen que la militancia, al querer decidir y no solamente discutir, quieren también decidir sobre las directivas, pero también sobre el tema del estatuto al que usted se refería y sobre ese texto para reformar el estatuto de Alianza País. Escuchemos lo que dijo aquí el asambleísta Patiño. Nosotros no podemos estar de acuerdo en aprobar unos estatutos mañana. ¿Por qué? Le pregunté ayer a los 100 asambleístas, ¿conocen ustedes el borrador de reforma de estatuto? Nadie lo conocía. La idea es que mañana se inicie ese debate y después de 2 o 3 meses de que lo debata la militancia, que decida la militancia qué artículos se aprueba y qué artículos no aprueba. Esa es la democracia interna que exige la militancia. Y lo digo con claridad, me traiga las consecuencias que sea. Pero esa reforma al estatuto ya está hasta publicada en su página web y más que aprobada. ¿Usted está de acuerdo en que se lo apruebe sin que todos lo hayan podido discutir a fondo? Hay 2 temas ahí que se tienen que analizar. Yo lo que esté de acuerdo o discrepe con Raúl Patiño se lo comentaré personalmente. En la parte orgánica, de la organicidad interna del movimiento,
Hay procedimientos a seguir. Nosotros tenemos más de 1 millón de adherentes y tenemos una estructura que ha sido reformada a través del régimen con la finalidad de que se participe mucho más a nivel nacional en todos los estamentos, a nivel de las provincias, a nivel de las cantones, a nivel de las parroquias. Eso es lo que se ha reformado en el régimen orgánico y yo creo que con mucho acierto. Existió una propuesta presentada en la Convención Nacional, propuesta que evidentemente pudo haber sido tratada meses antes y puede ser tratada meses después, si es que se quiere propiciar una reforma, pero considero que lo que se ha aprobado, independientemente de determinadas posiciones que pueden ser muy válidas en alguna parte, es aquello que tiene que ser respetado. Yo le indico además, Estefi, solo para que la ciudadanía conozca, pues en la convención no es que ha habido un impasse ni han existido griteríos porque no se apruebe este texto, más vale el presidente hizo una presentación muy amplia de los resultados que se dieron de la necesidad de fortalecer el movimiento para impulsar este proyecto político y finalmente, y dentro de lo democrático, si bien es cierto, no por unanimidad de más de 1.500 personas que asistieron, pero sí por la inmensa mayoría fue aprobado este régimen que ya está en vigencia. Lo que pasa es que en las 24 reuniones previas a la Convención de Esmeralda, según Patiño, ni se les mostró ni se discutió esa reforma de estatuto. Por eso es que planteaban que se la apruebe después de unos meses, que la puedan discutir. Y eso quizás lo que hay que analizar, lo que ocurre también en la Asamblea y la gran crítica en contra del movimiento. Si es que hay una verdadera participación ciudadana, un movimiento ciudadano, o si terminan siendo unos pocos los que están tomando las decisiones. No hay movimiento más deliberante, ni partido político más deliberante en este país que el nuestro, a nivel de todas las estructuras. Mire usted, bien señala, y lo señaló en su momento el asambleísta Patiño, se hizo un recorrido con talleres para conocer realmente de fondo por dónde podía venir la propuesta de reforma. Él mismo lo señala y lo sabemos en el movimiento. En todas las provincias se dieron reuniones para establecer eso. Pero nunca conocieron el documento, nunca lo pudieron analizar, nunca lo pudieron revisar, sino hasta 2 días antes, y el día que ya fue la convención les dijeron esto es, y ahí fue. El documento fue revisado en distintas instancias. No todos podemos tener dentro del 1 millón de adherentes acceso a un documento que va a ser presentado en la convención. Pero vamos al tema de fondo. ¿Qué es lo que dice este documento que en un momento dado pueda afectar o no algún tema? Y además, igual que las leyes, igual que la Constitución, más aún este régimen interno, si hay algo que se tenga que reformar en el futuro para mejorar algo que me parece que está bastante bien estructurado, se reformará. Lo importante es la dinámica del movimiento Alianza País, que cumple con todos los requisitos dentro del Código de la Democracia para seguir funcionando con movimiento. Yo no sé que se haya reunido en convención ningún partido político ahora último. Nosotros tenemos nuestra estructura y tenga la ciudadanía la absoluta seguridad que vamos a seguir trabajando con la misma concentración en el direccionamiento de nuestro como el movimiento ordena, ¿no? Sobre esa estructura, lo que se dijo y después de las elecciones pasadas y reconociéndolo los mismos militantes de AP, es que falta una estructura interna y que no se podía poner a dirigentes que no representaban a los militantes y que eso fue parte de lo que les pasó en las últimas elecciones y les pasó factura. Escuchemos algo más de lo que dijo Raúl Patiño. Si usted pregunta a la militancia, se va a dar cuenta que en muchas provincias y en muchos cantones, los que están en las áreas de la vagocracia, que le digo yo, no son militantes, nunca han sido militantes. Son compadres, amigos de algún funcionario. Y nosotros tenemos derecho a criticar. ¿Qué pasa con esos funcionarios? Entonces, pues hay que preguntarle al asambleísta Patiño. Como digo, yo no voy a polemizar con mi compañero de bancada y de movimiento, lo conversaré a nivel interno, pero con la misma vehemencia, yo sostengo que este régimen orgánico está muy bien estructurado y que aquello que tenga que ver con la militancia, con la familia, con las relaciones, en un momento dado para ocupar posibilidades de cargos de poder, de dignidades, etcétera, es un tema que precisamente se intenta solucionar con este tipo de procedimientos. Además, indicar que tal como está el régimen orgánico del país aprobado y que yo lo defiendo, independientemente de cualquier otro comentario, permite en este momento la integración de nuestra directiva nacional con todos nuestros directores provinciales, lo que quiere decir que transversalmente va a haber una representatividad que posiblemente antes no existía de manera fehaciente, sino que los 22 delegados de la Coordinadora Nacional eran elegidos
de una manera independiente a la territorialidad. Ahora, creo que eso es un gran avance en lo que estamos trabajando. Sobre lo otro, la nueva secretaria ejecutiva del movimiento, Doris Solís, ha dicho que van a actualizar el código de ética, que van a revisar también denuncias de casos de problemas éticos, también de deslealtades políticas. Y hablando de malos elementos o funcionarios, y a propósito del asesinato del alcalde electo de Muisne, las declaraciones que hizo la esposa son gravísimas. Escuchemos algo de eso. Su esposa, Italia Gijón, quien también es asambleísta alterna, manifestó que Walker Vera recibió amenazas desde que ganó la alcaldía y además habría denunciado presuntos actos de corrupción en este municipio y que estarían relacionados con el narcotráfico. Yo pido justicia, que el presidente sepa, que por favor sepa la red de corrupción que manejan ciertos funcionarios que están cerca del gobierno y que es allí donde nace toda esta situación. Nada de esto se ha investigado o comprobado, eso le corresponde a otra instancia, pero ¿qué dicen los miembros del movimiento ante este tipo de denuncias? Presuntas denuncias. Yo no conozco en físico algo que asevera la asambleísta de que se haya presentado. Dice, presuntamente hay algo escrito. Ojalá, si es que existe algo, sea divulgado para conocerlo y además que lo investigue adecuadamente la Fiscalía. ¿Qué ha hecho Movimiento País? Está muy apesadumbrado con lo que ha ocurrido, muy preocupado por lo que sucede y obviamente se tiene que impulsar y nosotros seremos los primeros en exigir todas las investigaciones que correspondan, no solamente por el tema del Movimiento País, sino por la tranquilidad de la ciudadanía. Son algunas de las observaciones de Juan Carlos Casinelli, asambleísta por Alianza País, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie. 7 de la mañana con 30 minutos, tiempo de una pausa, y al volver estará David Rosero, el consejero de Participación Ciudadana y Control Social. La renuncia del secretario técnico anticorrupción del Consejo de Participación Ciudadana y sus señalamientos. Al volver, no se vayan. Las críticas no serán agradables, pero son necesarias, lo dijo Winston Churchill, estadista británico. Mario Rivas, secretario técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, renunció hace pocos días luego de presentar un informe de las gestiones que cumplió desde febrero del 2013. En su informe deja constancia del deficiente trabajo interno de esa instancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. David Rosero, consejero nacional de Participación Ciudadana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. La palabra corrupción prácticamente ha desaparecido de los medios de comunicación y del léxico ciudadano desde que la Constitución de Montecristi eliminó a la Comisión Cívica Anticorrupción y creó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Es que ha desaparecido la corrupción del Ecuador cuando el sector público cuenta con cantidades de dinero que nunca antes tuvo? Alfredo, permítame en primer lugar expresar como habitante de la provincia de Imbabura mi solidaridad para los sectores sociales y los habitantes de INTA que están ejerciendo su derecho a la resistencia y a la participación social frente a las políticas impositivas de la empresa nacional minera. Yo quiero conminar, hacer un llamado a la ENAMI para que no imponga, sino dialogue con las nuevas autoridades electas de la provincia de Imbabura y con la colectividad a fin de que todos estos procesos sean en el marco de los derechos constitucionales. En efecto, lo que usted señala tiene mucho de razón. El Consejo de Participación absorbió a la ex Comisión de Control Cívico contra la Corrupción y tiene un presupuesto y rango constitucional para investigar cualquier acto de posible corrupción o de afectación a derechos de participación. Hace meses atrás, yo denuncié al país un documento que le disgustó al presidente de la República y también a algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que es básicamente el informe sobre los temas y denuncias de corrupción. Estas personas, el presidente de la República, en sus cadenas sabatinas, en sus insultos cotidianos y también algunos miembros del Consejo de Participación, dijeron que esto era falso, que había una serie de manipulaciones. Pero hoy, luego de la renuncia del secretario de Lucha Anticorrupción, Mario Rivas, el tiempo nos da la razón.
Y no solo se señala una serie de deficiencias y falencias en el combate a la corrupción, sino muchas cosas más complejas en el informe que él dejó luego de renunciar en el mes de abril en el Consejo de Participación. Ahora, Mario Rivas en su renuncia formula señalamientos muy concretos, indicando un desfase entre el aspecto técnico y el político. A su juicio, someramente, ¿cuáles de esos señalamientos deberían servir para rectificaciones inmediatas? Porque eso es lo que corresponde. Así es, básicamente nosotros conjuntamente con la consejera Andrea Rivera hemos detectado 8 falencias en el informe del exsecretario de Lucha Anticorrupción. Plantea que no existe una visión estratégica de lucha contra la corrupción en el Consejo. Plantea que se reforzó una visión burocratizada de la Secretaría de Lucha Anticorrupción. Señala que no se hicieron los seguimientos adecuados en la admisión de denuncias. El 90% de denuncias de la ciudadanía sobre posibles actos de corrupción o afectación a los derechos de participación no son admitidos o son archivados y solo el 10% reciben un tratamiento de investigación. Mario Rivas señala también problemas con los profesionales que investigan todos los casos al interior del Consejo de Participación. Él habla de una descoordinación entre las direcciones nacionales de orientación jurídica, transparencia, investigación y patrocinio. Él habla de una falta de profesionalismo en su informe luego de renunciar. Plantea y deslinda responsabilidad de algo que es bastante grave y complejo. Él señala que deslinda responsabilidades sobre el proyecto de índices de transparencia. Recordará el país, y usted también, Alfredo, que Transparencia Internacional y otros organismos internacionales han colocado al Ecuador con una de las calificaciones como uno de los países más corruptos a nivel de toda América Latina. Precisamente esta construcción de índices propios nacionales es cuestionada por su forma, por su manejo económico, mediante una consultoría contratada por el propio presidente del Consejo de Participación en función de estos temas o de estos indicadores. Él señala que los índices de transparencia no son los más adecuados, que generan una serie de distorsiones en cuanto al manejo del tema de transparencia en el país. O sea que es una actitud parecida a la que han tenido todos los gobiernos, incluso hablan a nombre del país, cuando el informe se refiere es a la corrupción en el sector público, no es que se refiere a que es un país de ladrones o de corruptos. Ahora, pero en la actual situación política, ¿esas rectificaciones son factibles o es por el inmovilismo institucionalizado que finalmente ha renunciado el secretario técnico? Porque él ha colaborado como 3 años en el Consejo, primero en otra posición y finalmente como secretario técnico. Así es, Mario Rivas fue asesor del actual presidente del Consejo de Participación. Evidentemente el presidente y la vicepresidenta del organismo tienen mucho que responderle al país sobre la enorme deuda del combate a la corrupción. Conjuntamente con la consejera Andrea Rivera hemos hecho varias propuestas, entre las que destacamos las siguientes. Hemos señalado que es necesario desburocratizar el proceso de investigación. No puede ser posible que se le dé una respuesta a la ciudadanía luego de un año y medio, 2 años de que la denuncia ingrese al Consejo, sino que debe hacérselo dentro del término reglamentario de 90 días. Hemos planteado la necesidad de que se desconcentre el tema de la investigación en provincias. Lo que tenemos actualmente es oficinas que receptan la denuncia, que luego se burocratizan y se centralizan en Quito. Hemos planteado la necesidad de que se incremente el número de investigadores. Actualmente contamos con alrededor de apenas 11 para toda la avalancha de denuncias a nivel nacional. Hemos señalado la necesidad de que se tenga tecnología, software para el trámite de todas las denuncias, pero sobre todo voluntad política para combatir la corrupción sin contemplaciones, venga de donde venga. Y eso yo creo que ha sido un factor fundamental que lo señala Mario Rivas en su informe para haber renunciado. Yo saludo que de forma valiente lo que hemos señalado en el mes de enero del 2014, hoy, luego de la renuncia, lo diga el secretario anticorrupción. Pero lamentablemente, mientras estuvo en el cargo, no se evidenció esto, no se señaló. Y mi persona fue objeto de una serie de estigmatizaciones, incluso por parte del gobierno nacional. Claro, ese es el problema de la voluntad política que usted llama. El exsecretario técnico señala en su informe que se archiva el 90% de las denuncias. Y de otro lado, esto es interesante, el Contralor General del Estado destacó aquí en Contacto Directo hace algunos días lo siguiente. Veamos lo que dijo el Contralor.
Hasta la presente fecha nosotros hemos remitido a la Fiscalía poco más de 1.300 informes con indicios penales, donde están prácticamente incluido el Congreso anterior, la Asamblea, también en general de todas las instituciones del Estado. Prácticamente, hablemos de sectores militares, policiales, ejecutivos, hemos conversado con el doctor Galo Chiriboga y con la doctora Cecilia Armas para buscar agilidad en estos procesos y que se revelen con tiempo, porque una denuncia de Contraloría, si demora ya más de 1 año, 2 años, pierde su poder en sí. Ante esta situación, ¿qué instancia queda para la ciudadanía? ¿Los asambleístas elegidos por el pueblo para ejercer control político o esa instancia tampoco está operativa? Mire, lo que ha señalado el señor Contralor es bastante grave, porque yo he señalado y he advertido que existe una opacidad en varias instituciones del Estado. Es decir, no es solo un asunto del Consejo de Participación, unas estadísticas lamentables en la lucha contra la corrupción. Por eso sostengo que el incremento de la corrupción es directamente proporcional a la concentración de poder. Y en ese sentido es urgente que la ciudadanía, en ejercicio a su derecho a la fiscalización en el artículo 204, al control social en el artículo 95, siga y continúe denunciando. Yo creo que existe un despertar de la conciencia desde el 23 de febrero, pero de hecho yo creo que también existe una serie de atropellos a los derechos de participación, a los derechos humanos. Está el caso Sarayaku, el tema de que no se cumple con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo le preguntaba la instancia de la Asamblea, porque estos órganos de control tienen a su vez un control superior que es el que ejercen los representantes del pueblo, que son los asambleístas. ¿Esta instancia está operativa o no está operativa? O sea, ¿por qué es que no funciona esto? Porque aparentemente no funciona el sistema completo. Mire, yo creo que tiene una gran oportunidad de funcionar la Comisión de Fiscalización en una denuncia pública que ha hecho un asambleísta, Italia Gijón. Yo quiero expresarle mi sentido pésame ante el fallecimiento del alcalde Walker Vera, y yo me sumo al pedido que ella ha señalado, y puntualmente, entre comillas, lo digo. Ella ha planteado que se investigue la denominada red de corrupción de ciertos funcionarios que están cerca del gobierno. Yo creo que si se hace esa denuncia tan grave, debe actuarse de oficio, no solo a nivel de la Asamblea Nacional, sino de otras instancias. Es necesario tomar el toro por los cuernos, combatir la corrupción sin contemplaciones, porque realmente esto está carcomiendo la democracia en el Ecuador. David Rosero, consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por su participación en Contacto Directo. Bueno, y concluimos así esta emisión de Contacto Directo y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Alfredo, nos vemos mañana. Mañana nos vemos y continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.